avanzados con las prácticas, asumo que varios de ustedes deben haber visto ya pacientes con cirrosis hepática. La cirrosis hepática es la enfermedad crónica del hígado, no es una enfermedad crónica terminal del hígado. Así como tenemos enfermedad renal crónica terminal, ¿no?, que va a hemodiálisis, o enfermedad pulmonar también avanzada, igual tenemos la enfermedad crónica del hígado, que es la cirrosis hepática, así se denomina. ¿Ya? Y esta enfermedad como tal, su tratamiento definitivo sería el trasplante hepático, ¿no? O sea, reponerle a mi paciente un hígado sano, nuevo, bueno. Y la verdad que en nuestro medio, primero, los trasplantes hepáticos no son tan frecuentes. Y segundo, hay algunas limitantes para el trasplante, y el primer factor es la edad del paciente. Ya, entonces nosotros, ¿a qué nos enfocamos? Nosotros nos enfocamos a tratar a la cirrosis hepática y evitar sus complicaciones. Ya, el tema en realidad es cirrosis hepática y sus complicaciones. Vamos a ver que tiene varias complicaciones, cada una de ellas tiene un diagnóstico y tiene un tratamiento, pero en general nuestro tratamiento va dirigido hacia las complicaciones de la cirrosis, no tanto a curar la cirrosis, porque una vez que la cirrosis se establece en mi hígado, yo la única forma de curarlo sería trasplantándole un hígado nuevo. Ya no voy a regresar a tener un hígado normal. Y eso es importante explicárselo al paciente, porque a veces el paciente piensa que al darle un medicamento, su hígado va a ser un hígado sano, y eso ya no va a ocurrir. Los chicos, entonces los objetivos: definir qué es cirrosis, lo otro, determinar la etiología, ¿no? Cuáles son las circunstancias que nos pueden llevar a que un paciente curse con cirrosis hepática, los signos clínicos, el examen físico de cirrosis hepática, establecer un plan diagnóstico, ¿no? Si yo sospecho que mi paciente tiene cirrosis hepática, ¿qué exámenes le puedo solicitar para yo confirmar mi diagnóstico? A eso se refiere. 5, identificar las complicaciones de la cirrosis. Y 6, establecer un plan de tratamiento. ¿Ya? Entonces, la cirrosis hepática, como dice ahí, chicos, en su diapositiva, es el estadio final de las enfermedades hepáticas crónicamente progresivas de diferentes etiologías. ¿Qué significa? Que toda aquella circunstancia que genere una inflamación crónica en el hígado, crónica, hablamos de 8 o 10 años de una inflamación constante en mi hígado, hace que este hígado empiece a fibrosarse, como dice ahí, se produce una fibrosis progresiva en el hígado, que va a condicionar la destrucción de la arquitectura normal del hepatocito, el deterioro de la función y la formación de nódulos de regeneración. O sea, va a generar una cirrosis hepática. Entonces, la cirrosis hepática es eso, el estadio final de una inflamación crónica que tiene mi paciente ante alguna determinada noxa, ¿ya? Las noxas ya las vamos a ver, de la más frecuente es el alcohol, pero vamos a ver que existen otras, ¿ya? Entonces, la cirrosis hepática es la 14ª causa de muerte en el mundo, resulta en cerca de 1 millón de muertes anuales. A nivel de Estados Unidos es la principal causa de mortalidad, y en el Perú la tasa de mortalidad es de 9.48 pacientes fallecidos por cada 100.000 habitantes, o sea, casi 10 pacientes por cada 100.000 habitantes. Ocupa el 5º lugar en la mortalidad general, y en la población entre 20 a 64 años representa la segunda causa de muerte. Ya, como vemos acá en este cuadro, chicos, ahí vemos los agentes etiológicos, o sea, esos son los agentes que me pueden generar una fibrosis progresiva, que puede ir desde fibrosis grado 1, 2, 3, 4, que ya es la cirrosis hepática. Ya, la fibrosis grado 4 ya se cataloga como cirrosis hepática. Entonces, ¿cuáles son los agentes etiológicos que me pueden generar esta inflamación crónica? El consumo crónico de alcohol, la infección crónica por virus hepatitis B, virus hepatitis C, enfermedades autoinmunes. Hemos visto que existe la colangitis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, hepatitis autoinmune, la enfermedad por el hígado graso, el famoso hígado graso, ¿ya? La esteatohepatitis por hígado graso puede generar
como vemos ahí las flechitas, ¿no? Vemos ahí las flechitas sobre un hígado que está sano y puede hacer que este hígado empiece a tener algunos cambios en su estructura, como por ejemplo en la fibrosis grado 1, en la cual hay un daño hepático inicial, inflamación y ligera fibrosis. Esto puede progresar a un F2, en la cual ya hay un daño hepático intermedio, fibrosis moderada, alteración en la arquitectura del hepatocito. Puede seguir progresando a fibrosis grado 3, en la cual hay un daño hepático avanzado, hay necroinflamación, hay formación de nódulos de regeneración, y en la fibrosis grado 4, que es la cirrosis hepática como tal, y hay una pérdida del parénquima hepático, colapso de estructuras hepáticas. Ya, si se dan cuenta, en la gráfica vemos que existen unas flechitas, ¿no? En la cual va desde F1, F2, F3, F4, pero también vemos en la parte superior unas flechas curvas que van en retroceso, ¿no? ¿Eso qué significa? Que hasta F3, si yo tengo una fibrosis grado 3 y yo descubro cuál es el agente etiológico que me está generando la fibrosis y lo desaparezco, por ejemplo, si mi paciente toma crónicamente alcohol y yo determino que es un F3, digo, señor, tiene que dejar de tomar alcohol. Si mi paciente deja de tomar alcohol, puedo regresar a ser un F2, un F1 o hasta un F0, que es un hígado normal. De igual forma, si yo tengo un virus, una infección por virus de hepatitis B crónica y yo le doy tratamiento y el paciente se cura, esta fibrosis grado 2 puede pasar a ser una fibrosis 0, o sea, ser un hígado normal. Pero ¿qué pasa si mi paciente ya tiene cirrosis hepática? Si se dan cuenta, ahí hay una flecha curva con una interrogante, ¿no? Es decir, de fibrosis grado 4 ya no puedo regresar a ser un hígado normal. Ya, eso es lo que nos está diciendo. Así le quite el alcohol, así le quite el virus B, así le quite el hígado graso, así le quite la enfermedad inmune, igual ese hígado ya se fibrosó. ¿Que debo controlar esos factores para evitar que ocurra una falla aguda sobre la falla crónica que ya tengo? Sí, pero no es que mi hígado va a regresar a ser un hígado sano. Eso es lo que yo les decía, que hay que explicarle eso al paciente, porque el paciente cree que tomando un jarabe, un tónico, una pastilla, su hígado va a estar bien. Y ya no, una vez que hay fibrosis grado 4 o cirrosis, ese hígado ya no regresiona. Ya, fisiopatológicamente, chicos, en la cirrosis hepática el mecanismo es la hipertensión portal. Esta alteración en la estructura hepática, estos cambios estructurales, esta fibrosis, esta formación de nódulos de regeneración hacen que a nivel vascular haya aumento del tono y por lo tanto haya aumento de la resistencia, ¿no? A nivel de la vena porta. Y esto genera una hipertensión portal que a su vez tiene como consecuencia una vasodilatación esplánica, y esto a su vez genera hipotensión, genera una situación de hipovolemia efectiva que va a activar algunos sistemas de retina-angiotensina aldosterona 2, vasopresina, ¿no? Que hace a su vez un aumento del tono vascular, aumento de la resistencia, aumento de la hipertensión portal, y sigue el ciclo, así como también puede generar retención de sodio, agua, ¿no? Eso genera la expansión del volumen plasmático, el aumento del gasto plasmático, el aumento del flujo, la hipertensión portal, y se arma el ciclo, ¿no? Incluso esta hipertensión portal, como no hay a donde fluya esta sangre, se va a ir hacia las venas colaterales. Y las venas colaterales principales que tenemos son las del esófago y las del estómago. Por eso es que estos pacientes con cirrosis pueden formar varices esofágicas y gástricas. Esta retención de sodio y agua puede generar edema, puede generar ascitis, que es otra complicación de la cirrosis. Entonces, el mecanismo fisiopatológico más importante de la cirrosis hepática es la hipertensión portal. Y derivada de esta hipertensión portal es que se van a producir las complicaciones en el paciente cirrótico. Ya. Las complicaciones, como hemos visto, ascitis, hiponatremia, esa retención de agua y solutos genera una hiponatremia dilucional. O sea, es normal tener hiponatremia en un paciente cirrótico. Y el valor normal del sodio de 135, 145, en el cirrótico es menos de 135, 130.
Es el más o menos el promedio normal. Ya. Em, Causas de la cirrosis. El consumo crónico de alcohol. El consumo crónico de alcohol era considerado antes una de las principales causas, chicos, pero ahora el tema del hígado graso está con mayor fuerza dentro de las etiologías, ya que hay mayor trastorno de dislipidemia, mayor sobrepeso, obesidad, y eso influye a la presencia del hígado graso. Ya el consumo de alcohol también, un consumo crónico en por lo menos 8 a 10 años diario de alcohol puede generar una cirrosis hepática. Miren, en el varón necesitamos de 60 a 80 gramos de consumo diario de alcohol para producir cirrosis hepática, y en el caso de las mujeres de 20 a 40 gramos por día. Entonces las mujeres somos más susceptibles al daño hepático por alcohol que los varones. Ya que los varones. En el caso de las hepatitis virales, recuerden, hepatitis B crónica, hepatitis C crónica pueden generar cirrosis hepática, e incluso recuerden que en un hígado cirrótico es más frecuente que se pueda producir el cáncer de hígado. O sea, el cáncer de hígado se llama hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular. Ya, por eso es que hay algunos pacientes que cuando uno les dice, señor, usted tiene cirrosis, dicen, tengo cáncer de hígado. No, el paciente cirrótico no tiene cáncer de hígado. El paciente cirrótico tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer de hígado que un no cirrótico, sí es cierto, pero no es que tenga cáncer de hígado. Ya, eso también hay que explicarle al paciente. Entonces, hepatitis B y C que dan cronicidad es otra parte de la etiología. Causas autoinmunes, ya vimos, cirrosis, colangitis biliar primaria. Antes se llamaba cirrosis biliar primaria, ahora se llama colangitis biliar primaria. Acá los anticuerpos antimitocondriales son el diagnóstico de elección, la colangitis esclerosante primaria y la hepatitis autoinmune. El hepatitis autoinmune, el diagnóstico es con el ANA y con los antimúsculo liso, que son los anticuerpos. ¿Ya? Y la enfermedad por hígado graso no alcohólica, o sea, la esteatohepatitis no alcohólica, la hipertransaminasemia asociada a hígado graso. Ya acá, chicos, esto está siendo muy frecuente, está ligada, como dice ahí, a nuestra dieta y a nuestros factores metabólicos. Ahora hay bastante paciente con resistencia a la insulina, con diabetes, con sobrepeso, con obesidad, con dislipidemias mixtas. Entonces, es por ello que el hígado graso está ahora siendo una de las causas principales de cirrosis hepática. Hay pacientes que a veces dicen, doctora, pero yo nunca he tomado, ¿por qué soy cirrótico si yo nunca he tomado? Pero de repente se ha sido gordito, diabético, ¿no? De repente tiene hipertrigliceridemia. Entonces, la cirrosis la hizo no tanto por el alcohol, sino lo hizo por el trastorno metabólico. Ya, existen otras causas de cirrosis que son más raras, como la enfermedad de Wilson, que es una enfermedad de depósito anormal de cobre, la hemocromatosis, que es una enfermedad de depósito normal de hierro, déficit de alfa-1 antitripsina. Algunos medicamentos que se usan de forma crónica también pueden generar cirrosis hepática, como el uso del metrotexate, amiodarona, alfa-metildopa, dentro de las más frecuentes. También algunas otras enfermedades de depósito, como de glucógeno, tirosinemia hereditaria, mucopolisacaridosis, o sea, enfermedades un poco más raras, ¿no? Eso, ¿cuándo lo podemos sospechar? Generalmente en pacientes cirróticos jóvenes o en pacientes que tienen antecedentes familiares de cirrosis. ¿Ya? ¿Por qué, chicos? Porque la cirrosis no se hereda. Si se dan cuenta, no se hereda. O sea, no es que mi papá tiene cirrosis y yo voy a tener cirrosis. Lo que puede suceder es que se herede la condición que me está generando la cirrosis. En el caso de estas enfermedades, Wilson, hemocromatosis, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente cirrótico joven o que me diga que su papá tuvo cirrosis, el abuelo tuvo cirrosis, el tío tuvo cirrosis, el primo tiene cirrosis y resulta que todos en esa casa tienen cirrosis, entonces debo empezar a buscar estas enfermedades que sí se transmiten genéticamente y que como consecuencia pueden generar cirrosis.
Ya, chicos, ¿no? Porque hay pacientes, aunque no lo crean, yo he tenido el paciente más joven que he visto con cirrosis, creo que de 20 años, algo así. Entonces, imagínense, si es por alcohol, pues ese paciente tendría que haber empezado a tomar que pues, a los 10 años, ¿no? Para que tenga 10 años de ingesta crónica de alcohol, que no sucede eso de forma habitual, ¿no? Entonces, en este grupo de pacientes siempre hay que pensar en que hay alguna otra causa eh, de alguna otra enfermedad, puede ser de depósito, como hemos visto, que genere la cirrosis. Ya, ahora, la cirrosis hepática, chicos, tiene etapas, y también vamos a ver que hay como una especie de grados, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, las etapas de la cirrosis son 6 etapas. Ya en la etapa 1, como vemos ahí, se caracteriza por un paciente con cirrosis en la cual no hay ascitis ni formación de varices esofágicas. Ya en la etapa 2 puede haber presencia de varices, pero no hay ascitis. ¿Ya? Varices sin sangrado y no hay ascitis. Ambas, tanto la etapa 1 como la etapa 2, constituyen una cirrosis hepática compensada. Entonces, cuando yo hablo de cirrosis hepática compensada, es aquella cirrosis en la cual no tengo ascitis, ¿ya? En la etapa 1 no tengo ni varices y en la etapa 2 tengo varices pero sin sangrado. Pero en ambas lo común es que no hay ascitis. ¿Ya? En la etapa 3 y en la etapa 4, como vemos ahí, en la etapa 3 sí hay ascitis con o sin varices esofágicas. Y en la etapa 4 se caracteriza por sangrado varicial con o sin ascitis. Entonces a eso denominamos una cirrosis hepática descompensada, ¿no? Por sangrado varicial o descompensada por ascitis. En el estadio o en la etapa 5, el paciente puede presentar algún otro evento de descompensación. Ya puede ser sangrado varicial más ascitis, sangrado varicial más encefalopatía, etc. Y en el estadio 6, que es el estadio de descompensación tardía, acá el paciente ya va a presentar, que es el estadio final en realidad de la enfermedad, el paciente puede tener ascitis refractaria, peritonitis bacteriana persistente, ictericia, injuria renal, disfunción de órgano, ¿no? El paciente puede hacer incluso una falla hepática aguda sobrecrónica y generalmente estos pacientes mueren, ¿no? En el estadio final de la cirrosis, que es el estadio 6, que son descompensaciones tardías, el paciente generalmente ya fallece. Entonces tenemos compensada, descompensada y etapa final. En la compensada, estadio 1 y 2, en la descompensada 3, 4 y 5 y en la final el 6. Ya, manifestaciones clínicas, o sea, ¿qué es lo que puede tener un paciente, ya sea clínicamente, sintomatológicamente o algún signo al examen físico para yo poder sospechar de que mi paciente puede estar cursando con cirrosis hepática? Ya, dentro de los síntomas, chicos, podemos tener pérdida de peso, fatiga, debilidad, hiporexia. Si se trata de mujeres, puede haber amenorrea, oligomenorrea, metrorragia. En el caso de los varones puede haber impotencia o disminución de líbido. Bueno, en el caso que ya nosotros observemos signos al examen físico, podemos tener ictericia, podemos tener distensión abdominal, podemos tener edema, podemos tener trastorno del sensorio, ¿ya? Entonces, chicos, acá hay que tener en cuenta que las cirrosis iniciales a veces no dan muchos síntomas ni signos al examen físico. A veces el diagnóstico es por algún examen que mi paciente se pudo hacer. Por ejemplo, se hizo una ecografía abdominal como un estudio, campaña médica, ecografía abdominal, dice 20 soles. El paciente dice, ah, voy a hacer mi ecografía, está 20 soles. Se hace su ecografía y resulta que encuentran un hígado, ¿no? De superficie irregular, con nódulos, con bordes irregulares, heterogéneos. Resulta que era cirrótico el paciente, ¿no? O se hace un hemograma y encuentra plaquetopenia, ¿no? Entonces empiezan a hacerle el estudio de la plaquetopenia y el hematólogo le dice, igual necesito que te vea gastro para descartar que no haya una hepatopatía crónica, porque la cirrosis puede cursar con plaquetopenia. Entonces, hay pacientes que se les diagnostica así, ¿no? De forma incidental, ¿no?
por algún examen que se hizo, sin ningún síntoma o signo previo. Hay otro grupo de pacientes que vienen con las descompensaciones, por ejemplo, trastorno del sensorio, de repente viene con síndrome ascítico edematoso, y cuando le hacen el estudio resulta que la ascitis y el edema es por la cirrosis, o sea, se diagnostica o debutan con las complicaciones, ¿no? De repente el paciente viene por HDA y cuando yo le examino, veo algunos signos, le hago la endoscopía, varices esofágicas, cirrosis hepática, ¿no? Debutó como HDA, pero tiene una cirrosis hepática. Entonces, son los dos extremos de la enfermedad, ¿no? Los que son totalmente asintomáticos, que se les diagnostica por algún estudio que se hace por otra causa, y los que vienen con el debut de las complicaciones, sangrado varicial, encefalopatía hepática, síndrome cítico edematoso, etc. Ya. Al examen físico puede encontrar algunos signos, chicos. Acá vemos en la figura, por ejemplo, ¿no? Donde dice arañas vasculares, ese es en la zona del tórax. La zona del tórax vemos acá algunas que nosotros le llamamos arañitas vasculares, parece como si fueran unas arañitas. El centro es este cuerpito, sería el cuerpo de la arañita, ¿no? Circular. Y vemos acá como que las patitas, ¿no? Entonces, ¿cómo los diferencio? Puedo presionar esta zona central unos segundos, luego lo suelto y voy a ver cómo toda esta estructura se hace blanca y al soltar se llena nuevamente de sangre, ¿no? Arañas vasculares o telangiectasias generalmente en el tórax. Otro signo es el eritema palmar, este enrojecimiento que vemos en la palma de la mano. Otro es la ginecomastia, otro es la citis, otro es la circulación colateral que estamos viendo ahí. Esos son signos patognomónicos, ¿no? La ginecomastia nuevamente, sobre todo en varones, ¿no? Los varones normalmente no tienen mamas, ¿verdad? Prominentes. Entonces, si veo un varón con mama prominente, eso se llama ginecomastia. La contractura de Dupuytren también es otro signo patognomónico. La ictericia no es patognomónico. Recuerden que podemos tener ictericia en muchas otras enfermedades y hemos visto coledocolitiasis, cáncer de colédoco, cáncer de cabeza de páncreas, cirrosis, ¿no? Es una, pero no es patognomónico. No es que si yo tengo ictericia, es cirrótico, no. Si yo tengo ictericia con ginecomastia, con circulación colateral, con ascitis, entonces es por su cirrosis, ¿ya? Entonces son características frecuentes, ¿no? Acá vemos acá, ¿qué más puedo tener? Puedo tener las uñas también son un poco, no tiene la lúnula, medias blanquecinas, atrofia testicular en el caso de los varones, pérdida del vello, ¿no? Del vello, ya sea axilar, también puede haber una hipertrofia parotidia, esos son signos frecuentes, hepatosplenomegalia, telangiectasias, que ya lo hemos visto, son signos característicos en los pacientes cirróticos. Y en el examen físico, el examen de laboratorio también puedo encontrar algunos hallazgos. Ya los tres principales que pedimos siempre, si yo tengo sospecha de una cirrosis hepática, es un perfil hepático. Recuerden que en el perfil hepático vamos a valorar varios parámetros, ¿no? Bilirrubinas totales, fraccionadas, transaminasas, enzimas de coléstasis, proteínas totales y fraccionadas, el hemograma completo, ¿no? Para valorar las plaquetas, la hemoglobina, los leucocitos, ¿no? Y el tiempo de protromina. Esos son los tres principales que debemos solicitar si yo sospecho una cirrosis hepática, ¿no? A nivel del perfil hepático puede haber algunas alteraciones. Puede haber una ligera elevación de las aminotransferadas, o sea, de las transaminasas, o sea, de la ALT o la AST o TGO, TGP, como le quieran ustedes llamar más fácil. Puede haber unas transaminasas que pueden cursar normales o ligeramente incrementadas, ¿ya? No en rangos de hepatitis. Para que sea el rango de hepatitis es más de 10 veces el valor normal, ¿no? Puede estar ligeramente elevado. Ya puede haber también una elevación de la fosfatasa alcalina y de la GGTP, sobre todo si está asociada a alcohol. Ya que otro signo característico es la hipoalbuminemia,
Ya la hipoalbuminemia es otro signo característico en el perfil hepático de un paciente cirrótico. Ya chicos, luego tenemos el hemograma completo. En el hemograma completo mi paciente puede cursar con anemia, generalmente megaloblástica, puede cursar con leucopenia, puede cursar con trombocitopenia, o sea, puede tener pancitopenia o puede cursar simplemente con plaquetopenia o con anemia o puede tener visitopenia. Entonces, estas alteraciones en un hemograma también me pueden llevar a estudiar o a descartar que mi paciente no tenga una hepatopatía crónica. Entonces hay varios pacientes que vienen a veces derivados del hematólogo, ¿no? Porque de repente le hicieron un hemograma y se dio plaquetopenia. Entonces, lógicamente, el colega lo evalúa, el colega médico general lo evalúa, le dice, señor, plaquetopenia, que lo ve el hematólogo y lo manda al hematólogo, ¿no? Para descartar alguna causa primaria de plaquetopenia. El hematólogo, como parte de su estudio, le va a descartar todas las causas hematológicas de plaquetopenia y también pide la evaluación por gastroenterología para descartar cirrosis hepática, ¿no? ¿Por qué? Porque él sabe que la cirrosis hepática también puede cursar con plaquetopenia, también puede cursar con pancitopenia, también puede cursar con anemia, generalmente megaloblástica, o sea, macrocítica. ¿Qué otra alteración vemos en el TPINR? Una prolongación del tiempo de protrombina es frecuente en este grupo de pacientes. Ya puede haber también hiperbilirrubinemia, sí, puede haber ictericia, hiponatremia, hemos visto que puede haber una hiponatremia dilucional, y con respecto a la creatinina puede haber una elevación, sobre todo si el paciente está teniendo una falla renal en paciente cirrótico o un hepatorrenal también. Entonces son los exámenes principales que podemos solicitar. Ahora, si yo ya tengo la certeza de que es una cirrosis hepática, pues ahí tendría que pedirle además para ver las etiologías, ¿no? Marcadores serológicos virales para hepatitis B, para hepatitis C, si quiero filiar la cirrosis, o sea, si quiero saber cuál es la causa, ¿qué más tendría que hacerle? Tendría que solicitarle también los marcadores de autoinmunidad, ¿no? Y lo otro es a través de los estudios de imágenes, ¿no? Lo principal que nosotros solicitamos ante la sospecha de un paciente con cirrosis es la ecografía abdominal. La ecografía abdominal nos sirve para valorar algunos datos característicos del hígado, ¿no? Si hay una superficie nodular, si hay una atrofia del lóbulo derecho, si hay una hipertrofia del lóbulo izquierdo, si hay ascitis, ¿no? Entonces, esas características en la descripción de la ecografía también nos pueden orientar de que se trate de una cirrosis hepática, incluso si observa nódulos o masas en el hígado, ¿no? Porque como les digo, un paciente cirrótico es más frecuente de que curse con cáncer de hígado que un no cirrótico, entonces a veces puede detectar masas o tumores la ecografía. Si eso ocurre, o sea, si le hago una ecografía a mi paciente y encuentro una masa o un nódulo, entonces debo solicitar una tomografía trifásica de hígado, que es una tomografía especial para valorar si se trata de un cáncer de hígado, también llamado carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma. Si hubiese trombosis también de la vena porta, esplénica o mesentérica superior, también nos va a decir la tomografía trifásica. Entonces, si yo tengo clínicamente, encuentro unos hallazgos patognomónicos de cirrosis hepática, como hemos mencionado, encuentro hallazgos laboratoriales, encuentro hallazgos imagenológicos, yo puedo decir que mi paciente está teniendo una cirrosis hepática. Chicos, el diagnóstico en realidad de la cirrosis es histológico, ¿no? Tendríamos que tomar una biopsia hepática para que esa biopsia nos diga si hay nódulos de regeneración, si hay daño en la estructura, ¿no? Pero como les digo, si yo ya tengo clínicamente, laboratorialmente, imagenológicamente, hallazgos de cirrosis, la biopsia ya ha quedado un poco más de lado, sobre todo para estudio de las etiologías. Si sospecho que hay alguna etiología autoinmune, puedo solicitar una biopsia hepática, ¿no? Para ello se han desarrollado otros estudios que no son tan invasivos, porque para eso, chicos, para hacer la biopsia hepática, lo que yo tendría que hacer es introducir una aguja a través de la pared abdominal, ¿no? Más o menos a altura de la costilla
o por debajo, obviamente ecoguiada, ¿no? Para sacar una muestra del hígado. Entonces es un procedimiento que era que no cruento. Entonces se han desarrollado otras técnicas para determinar la rigidez del hígado, ¿no? O sea, para determinar el grado de fibrosis. ¿Ya? Y eso se llama elastografía hepática, como lo estamos viendo ahí en la figura. A la paciente se le coloca un transductor que emite unas ondas, ¿no? Y lo que nos va a ver es la dureza, nos va a medir la dureza o la rigidez del hígado, se va a ver en colorcitos como vemos ahí en la pantalla, generalmente el azul nos indica rigidez y la medida la unidad de medida de la fibrosis son los kilopascales, entonces nos va a decir, ¿no? Si es que hay mayor a 11 a 14 kilopascales, ya nos puede ir más o menos sospechando de que si hay cirrosis. Si hay más de 7 puede haber cierto grado de fibrosis. Recuerden que mientras no sea FT4, yo puedo regresionar, ¿no? Entonces puedo solicitar una elastografía hepática si es que tengo alguna duda de diagnóstica, ¿no? Y hay algunos requisitos, por ejemplo, que el paciente no curse con ascitis porque puede alterar la medición de la rigidez hepática, que no haya mucho sobrepeso u obesidad y que no haya hipertransaminasemia, ¿no? Entonces, si hay alguna duda diagnóstica, puedo solicitar una elastografía hepática, que es un procedimiento que no es cruento, como vemos ahí es como una ecografía, se le coloca un gel y transductor y se hace mediciones para ver si realmente hay fibrosis o no y el grado, ¿no? Las complicaciones. Las complicaciones de la cirrosis, chicos, son ascitis, formación de varices esofágicas y sobre todo ruptura, o sea, hemorragia digestiva alta por ruptura de varices esofágicas, infecciones, la peritonitis bacteriana espontánea es la principal, pero un cirrótico, por si acaso, puede tener infección urinaria, puede tener neumonía, puede tener celulitis, puede ser diarrea, o sea, puede tener todas las infecciones como cualquier otro paciente que no sea cirrótico. Dentro de todas estas infecciones, la peritonitis bacteriana espontánea o PBE es la más frecuente y es la de mayor importancia. Ya, trastorno del sensorio, o sea, encefalopatía hepática y síndrome hepatorrenal si es que hay un daño renal agudo en un paciente cirrótico. Y esas son las complicaciones principales. Entonces, chicos, la ascitis, como dice ahí, es la complicación más frecuente, se asocia con mal pronóstico y baja calidad de vida. Se produce por retención renal de sodio en respuesta a la vasodilatación espláncnica y el gradiente de albúmina sérica menos albúmina de la ascitis es mayor a 1.1 gramo por decilitro. Ya, ¿esto qué significa, chicos? Para esto, cuando yo tengo ascitis, ¿no? En general, cuando yo tengo un paciente con ascitis, ¿no? Lo primero que yo tengo que determinar es el gradiente albúmina sérica menos la albúmina de líquido acítico que se denomina índice de Gasa. Ya, así como para el derrame pleural tenemos los criterios de Lai, ¿no? Para ver si es exudado o trasudado. En el caso de la ascitis, lo que yo determino es el índice de Gasa. Ya, este índice de Gasa es como vemos ahí, la resta del valor de albúmina en sangre menos el valor de albúmina de líquido acítico del paciente. Si este es más de 1.1, es por hipertensión portal y el primer ejemplo de hipertensión portal es la cirrosis hepática. Si es menor a 1.1, entonces no es por hipertensión portal y esa citis puede ser por otras causas. Dentro de ellas, insuficiencias cardíacas, congestivas, síndromes nefróticos, ¿no? TBC peritoneal, carcinomatosis, ¿no? O sea, todas aquellas otras causas que no cursen con hipertensión portal. Entonces, en el caso de la ascitis en el paciente cirrótico, sí es por hipertensión portal. Por eso es que ahí dice que el gradiente de albúmina sérica menos albúmina del líquido acítico es mayor a 1.1. O sea, es por hipertensión portal lo que nos está diciendo. ¿Ya? Existen grados de ascitis, chicos. Grado 1 o leve, grado 2 moderado, grado 3 o severo. Ya, esos son los grados. Y en el otro lado vemos las medidas
higiénico-dietéticas y el tratamiento, ¿no? Que viene desde la restricción de la ingesta de sodio, el uso de diuréticos, la paracentesis y algunas consideraciones generales. Entonces, la grasitis grado 1 o leve es aquella citis que solo se determina a través de la ecografía abdominal. Ya solamente necesito 100 mililitros de líquido acídico para que haya ascitis, ¿no? Entonces, solamente la determino ecográficamente. El paciente no va a tener circulación colateral, ni un abdomen batraciano, ni globuloso, nada. Entonces, si eso sucede, si es una ascitis grado 1 leve, el tratamiento solo es restricción en la ingesta de sodio. Normalmente nosotros ingerimos 4 gramos, vamos a ingerir solo 2 gramos. Ya, si la ascitis es grado 2, o sea, moderada, o sea, clínicamente evidente, o sea, aquí ya voy a tener un abdomen batraciano con circulación, con matidez desplazable, ¿no? Aparte de la restricción en la ingesta de sodio, lo que yo voy a hacer es usar diuréticos. ¿Ya? ¿Qué diuréticos? Los que están en la cajita roja, espironolactona 100 miligramos cada 24 horas y furosemida 40 miligramos cada 24 horas. Puedo eh, dar dosis máxima 4 veces la dosis inicial. O sea, la dosis máxima de espironolactona puede ser 400 miligramos al día y la de furosemida 160 miligramos al día. Ya. Y en el grado 3, que es la severa o atención, ya acá el paciente tiene un abdomen bastante distendido, la matidez es difusa, el paciente puede cursar con insuficiencia respiratoria también asociado a la citis y el tratamiento de elección acá es la paracentesis evacuatoria. Ya, paracentesis evacuatoria, luego le puedo iniciar obviamente los diuréticos y la restricción de sodio. Ya, y como medidas generales en cualquier grado de ascitis, yo tengo que hacer la restricción de sodio y descontinuar algunos medicamentos. Si el paciente lo toma, debo suspendérselos porque pueden predisponer a mayor retención de líquido, como el uso de AINES, los YECA y los beta bloqueadores. Ya si mi paciente está consumiendo alguno de esos medicamentos y cursa con ascitis, debo suspenderle hasta corregir la ascitis. Ya, entonces chicos, ¿cómo sé yo? Siempre inicio con 100 y luego le voy a ir duplicando, triplicando, cuadriplicando, que es la dosis máxima. Ya, esto, ¿cómo voy a, cómo voy a saber yo cuándo aumentar o no aumentar la dosis? Para esto, chicos, cuando yo inicio diuréticos, al paciente debo de pesarlo diariamente, ¿no? Y si el paciente consume 2 diuréticos, o sea, espironolactona con furosemida, ese paciente debe bajar 1 kilo por día. Si el paciente solamente consume un diurético, debería bajar medio kilo por día. Entonces, lo que yo tengo que hacer es pesar a mi paciente todos los días, desde que inicio el uso de diuréticos, ¿no? Entonces, lo peso al paciente, ¿no? De repente ahorita lo peso 80, mañana lo vuelvo a pesar 80, pasado lo peso 79. Entonces veo que si está bajando 1 kilo por día, entonces le dejo la dosis. Pero si yo veo que en lugar de bajar sube 80, 81, 82, tengo que duplicarle la dosis, ¿no? A 2 espironolactonas, 2 furosemidas. Le vuelvo a valorar en 48 horas y veo si es que sigue igual o si ha mejorado. Si sigue igual, puedo triplicar hasta cuadriplicar. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede cuando a pesar de darle la dosis máxima, o sea, ya le di 400 miligramos de furosemida y 400 miligramos de espironolactona y 160 gramos de furosemida y el paciente sigue con la citis y el edema? Entonces, acá viene otra terminología que es la citis refractaria, ¿no? Es aquella citis en la cual el paciente, o sea, no mejora a pesar de la dosis máxima de diuréticos. Esta citis refractaria puede ser de 2 tipos, puede ser resistente a diuréticos o intratable con diuréticos. ¿Ya? La intratable con diuréticos es la resistente a diuréticos es aquella que ascitis que a pesar de las dosis máxima de diuréticos no responde al tratamiento. Y la intratable con diuréticos es aquella citis que
mientras yo le voy incrementando la dosis del diurético, aparecen los efectos adversos del diurético. ¿Cuáles son? Encefalopatía, trastorno hidroelectrolítico, falla renal aguda. Entonces, ¿qué sucede? Hay pacientes que a veces le duplico la dosis, ¿no? Le triplico o le triplico, por ejemplo, y empieza a bajar la citis, pero se tornan comatosos o soporosos, ¿no? Le retiro el diurético, se despiertan, pero vuelve a incrementar la citis. Entonces, intratable con diuréticos, porque si yo le sigo dando tratamiento, lo voy a dejar en coma, pero con el abdomen plano. Entonces no puedo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Quitarle la dosis para que el paciente se despierte, pero al quitarle la dosis, otra vez se llena de líquido. Entonces, intratable con diuréticos. Ambas son asitis refractaria. Puede ser resistente o intratable. Y cuando esto ocurre, chicos, el tratamiento de elección es la paracentesis evacuatoria a repetición. O sea, hay que extraerle el líquido a mi paciente cada cierto tiempo a demanda, ¿no? La paracentesis evacuatoria es esa, ¿no? Es la extracción del líquido acítico de la cavidad abdominal. Se traza una línea imaginaria entre el ombligo y la cresta ilíaca superior, una línea recta, y esta se divide en 3 cuadrantes, y en el cuadrante externo, ahí es donde se hace la punción. Ya se hace la punción con un catéter que nosotros usamos, con el catéter que se pone en las vías, número 1416, y se conecta a la venoclisis para que por ahí salga el líquido. Ahora, esto es importante, chicos, la reposición de albúmina. En los pacientes cirróticos, yo no le puedo extraer el líquido acítico 2, 3, 4, 5, 6, 10 litros si quiero, así, por así nada más. ¿Por qué? Porque esta extracción de líquido genera en el paciente cirrótico una señal de hipovolemia, ¿no? De que está habiendo una hipovolemia, y lo que va a ocurrir es de que el riñón, ¿no? Se va a activar los sistemas de renina, angiotensina, aldosterona, y el riñón va a dejar de funcionar, ¿no? Y va a empezar a edematizarse, puede seguir reteniendo más sodio, más líquido, y puede empezar a hacer una injuria renal aguda en el paciente cirrótico y llevar al síndrome hepatorrenal. Entonces, en ellos lo que yo tengo que hacer es reponerle la albúmina. La albúmina es un medicamento que es un expansor del volumen circulante, ¿no? Entonces, cuando yo le quiero extraer más de 5 litros, o sea, de 5 litros a más, ¿no? Bien, le hago la paracentesis, pero a través de la vena le voy pasando la albúmina. ¿Para qué? Para que no haya esa señal de hipovolemia y no haya esa activación del sistema renina-angiotensina, y por lo tanto no haya falla renal secundario a ello. Ya, entonces, ¿cómo se repone la albúmina? De 6 a 8 gramos por líquido acítico extraído, por litro de líquido acítico extraído es ahí. Por ejemplo, si yo extraigo 5 litros, entonces tengo que ponerle ya sea 6 o 8 gramos, por ejemplo 6 gramos, ¿no? Entonces, si es 6 gramos y yo le saqué 5 litros, sería 6 por 5, sería 30 gramos. Yo tendría que pasarle a ese paciente 30 gramos de albúmina. Ahora, ¿de cuánto viene el frasco de albúmina? El frasco de albúmina viene albúmina al 20% y trae 10 gramos de albúmina. Entonces, si yo tengo que pasarle 30 gramos de albúmina y cada frasco trae 10 gramos de albúmina, ¿cuántos frascos tendría que pasarle? Tendría que pasarle 3 frascos, ¿no? Cada frasco tiene 10. Y yo necesito pasarle 30 gramos. Entonces, mientras le hago la paracentesis evacuatoria, por la vena le voy pasando los 3 frascos de albúmina, ¿no? Para que no haya esa descompensación en el paciente. ¿Ya? Eso sucede solo en el paciente cirrótico, ¿ya? Solo en el paciente cirrótico, porque un paciente cirrótico con ascitis moderada severa, por lo menos tienen esa barriguita de 10 a 15 litros. Entonces no puedo yo de frente y ya le voy a sacar los 15 litros para que el paciente esté tranquilo, así de la nada. No, tengo que reponerle en todo caso albúmina a partir del 5.º litro de líquido acítico extraído.
Eso es lo que tengo que hacer. Em, Otra recomendación que nos hacen las guías es que todo aquel paciente que tenga ascitis clínicamente evidente, o sea, de grado 2 y grado 3, ya se le debe hacer estudio de líquido ascítico. ¿Ya? Para esto, chicos, hay que tener en cuenta que cuando yo tengo un paciente con ascitis, o sea, que debute solo con ascitis, que yo no sepa que es cirrótico, yo tengo que hacer un estudio de líquido ascítico, tal cual como ustedes hacen un estudio de su derrame pleural, ¿no? Si un paciente viene con derrame pleural, yo tengo que hacerle el estudio del derrame pleural, ¿no? Para saber por qué es el derrame pleural, ¿no? En ese caso, criterios de Lye, si es exudado, trasudado, ¿no? En el caso de la citis, yo tengo que hacerle mi índice de gasa para valorar si es por hipertensión portal o no es por hipertensión portal, pero también tengo que hacerle estudio del test de ADA para líquido acítico para descartar TBC peritoneal, Papa Nicolau de líquido acítico para descartar que no sea carcinomatosis, ¿no? Recuento celular de líquido acítico para descartar que no esté infectado, ¿no? O sea, le hago varios estudios de líquido acítico. En el caso del paciente cirrótico, como yo ya sé que es por hipertensión portal, entonces generalmente lo que yo quiero descartar es que no haya infección de líquido acítico, ¿no? Esta infección de líquido acítico se llama peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Y qué es lo que dice la guía? Es que todo paciente que ve cirrótico con ascitis clínicamente evidente, o sea, grado 2, grado 3, debe hacerse un estudio del líquido acítico para determinar el recuento celular, ¿no? De polimorfonucleares o de neutrófilos. Incluso se puede hacer cultivo de líquido acítico para descartar peritonitis bacteriana espontánea. Eso es lo que nos está diciendo. Ya, también deberíamos de calcular la cantidad de proteínas totales porque de acuerdo a ello puedo darle profilaxis. Es decir, en los pacientes cirróticos, si nunca desarrollaron peritonitis bacteriana espontánea, yo puedo darle profilaxis para evitar que desarrollen por primera vez en determinado grupo de pacientes, ¿no? Cirróticos avanzados, cirróticos con proteínas menores de 1.5 gramos de líquido acítico. O sea, hay algunos criterios que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, eso en general con un paciente con ascitis. Esa es entonces la complicación, la ascitis. Otra complicación es la formación de varices esofágicas, que eso lo vimos también en HDA, cuando hablamos de HDA varicial, ¿no? Que yo les mencioné que esa vasodilatación espláncnica genera formación de colaterales y las colaterales están en la parte inferior del esófago y en el estómago, ¿no? Estas varices para que se formen necesitan una presión de más de 10 milímetros de mercurio, perdón, pero para que se rompan necesitan más de 12 milímetros de mercurio. Entonces, si se rompen, vamos a dar tratamiento como una HDA varicial, que puede ser somatostatina, utrotide o terlipresina, que eso nosotros ya lo vimos, ¿no? Y dice, lo que dice en ese cuadrito es de que generalmente al momento del diagnóstico, un paciente puede, el 40% de los pacientes pueden cursar con varices, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo en esa cajita. Pero eso es el HDA variciales, ¿no? Ya hemos visto que el tratamiento endoscópico es la ligadura, ¿no? Y acá, como yo les dije la vez pasada, en el paciente cirrótico hay que tener dos escenarios, ¿ya? El primer escenario es que el paciente debute con hemorragia digestiva alta varicial, o sea, que venga con hematemesis o con melena, que yo le haga la endoscopía y que demuestre que son varices lo que está sangrando. Si es así, el tratamiento inicial es con somatostatina, con utrotide, con terlipresina y el antibiótico profilaxis con ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas. Ya, pero ¿qué pasa si mi paciente no tiene sangrado digestivo, pero yo, como sé que es cirrótico y sé que puede tener varices, le hago una endoscopía y encuentro las varices esofágicas?
Ya, ahí el tratamiento ya no va a ser ponerle somatostatina u otrotide porque el paciente no está con sangrado activo. Lo que yo tengo que dar es beta bloqueadores. Beta bloqueadores no cardioselectivos como el propanolol o el carvedilol con la finalidad de evitar que el paciente cirrótico sangre por primera vez. A eso se llama profilaxis primaria. Ya, profilaxis primaria de sangrado varicial es con betabloqueadores tipo propanolol o carvedilol. Ahora, si mi paciente sangró, vino, o sea, debutó con una HDA varicial, yo le hice la endoscopía, vi varices esofágicas, las ligué, pero ahora el paciente se tiene que ir de alta, el paciente se tiene que ir de alta igual con beta bloqueadores para evitar que sangre por segunda vez. A eso se llama profilaxis secundaria. Chicos, entonces en el cirrótico hay dos escenarios: que debute con HDA, en la cual el sangrado es activo y en el cual yo tengo que dar endovenoso, ya sea somatostatina, trotido, terlipresina y la antibiótico profilaxis con ceftriaxona, o el otro escenario, que el paciente no tenga sangrado varicial, tenga varices y yo le dé la profilaxis primaria. Ya, entonces esos beta bloqueadores que usamos son el propanolol y el carvedilol. Como vemos ahí, el propanolol, la dosis inicial 20 miligramos cada 12 horas, puede darse una dosis máxima de 160 miligramos cada 12 horas como profilaxis primaria y secundaria. Y el carvedilol, la dosis inicial de 0.25 miligramos cada 24 horas o dosis máxima de 6.25 cada 12 horas o 12.5 cada 12 horas también, en el caso de profilaxis primaria. Entonces puedo dar carvedilol o propanolol como profilaxis primaria en paciente cirrótico. Al final vamos a ver que el tratamiento va a ir dirigido a las complicaciones del paciente cirrótico. Si el paciente cirrótico tiene edema de miembros inferiores y ascitis, voy a tener que darle diurético, ¿no? Espironolactona o furosemida. Si aparte cursa con varices esofágicas que no sangraron, propanolol probablemente, ¿no? Entonces, el tratamiento va a ir dirigido a las complicaciones que vaya presentando el paciente. Las sondas en Stacken Blackmore también les mencioné la vez anterior, que es una sonda que podemos utilizar en el caso de un sangrado varicial y no podemos obtener la estabilidad hemodinámica o no se puede hacer la endoscopía. Eso es lo que yo les decía, no es una sonda nasogástrica, parece una sonda nasogástrica porque tiene dos balones, un gástrico y un esofágico, los cuales se van a inflar cuando esté la sonda dentro del paciente para generar compresión sobre la pared esofágica y parar el sangrado, ¿no? Eso es uno que se puede utilizar como emergencia, ¿no? Como les dije, se infla el balón gástrico, luego el esofágico, y al inflarlo comprime, en este caso las varices, y paramos el sangrado hasta lograr estabilizar al paciente para poder pasarlo a la endoscopía, ¿no? Ok. Entonces, eso es con respecto a hemorragia digestiva, a varices esofágicas en el paciente cirrótico. Como les digo, dos escenarios: que venga con sangrado activo y que no tenga sangrado activo y no haya sangrado por primera vez, que ya sería la profilaxis primaria. Ya, la otra complicación que les mencioné es la peritonitis bacteriana espontánea, que es la infección del líquido ascítico. Generalmente las peritonitis son secundarias, ¿no? Secundarias a algo, generalmente a la ruptura de un órgano, ¿no? Venimos hablando de los divertículos, ¿no? La ruptura de un divertículo me puede dar una peritonitis, pero es una peritonitis secundaria a la ruptura de un divertículo colónico, ¿no? Una apendicitis aguda puede causar con peritonitis, sí, una peritonitis secundaria a la ruptura de la apéndice secal, ¿cierto? Si una úlcera gástrica perforada me generará una peritonitis secundaria a la perforación de una úlcera gástrica. Entonces, la perforación de algún órgano o víscera puede generarme una peritonitis secundaria. En el caso de la cirrosis, no es que se rompa ningún o se perfore algún órgano, sino que lo que ocurre es que el líquido ascítico se infecta,
ya, de forma primaria, o sea, sin necesidad de que haya alguna ruptura visceral. Y eso generalmente ocurre por una translocación bacteriana, ya, como dice ahí, la etiopatogenia. Esa vasodilatación esplánica, producto de la hipertensión portal, hace una alteración endotelial vascular intestinal, un tránsito intestinal lento, una proliferación y translocación bacteriana, ¿no? Y eso hace de que este líquido acítico, que en teoría es estéril, se infecte, ¿no? Y esta infección del líquido acítico se denomina peritonitis bacteriana espontánea. Ya, el 10% de los pacientes dice cursa esta PBE, es alrededor del 10% de los pacientes con ascitis. O sea, en un paciente con ascitis el 10% va a desarrollar PBE. Es la segunda causa de sepsis en un paciente cirrótico y el reconocimiento temprano reduce la mortalidad de 20 hasta un 90%. ¿Por qué? Porque la PBE generalmente se asocia a falla renal. El paciente hace un síndrome hepatorrenal secundario de la PBE y la mortalidad del hepatorrenal es alta, chicos, porque una vez que empieza a fallar el riñón, este paciente, su tratamiento definitivo sería el trasplante, que eso, como hemos visto, no ocurre. Entonces, una vez que se instaura el hepatorrenal, ese paciente tiene alta mortalidad. Por eso es que dice, su reconocimiento temprano reduce la mortalidad hasta de un 20 hasta un 90%, ¿no? Entonces, la PBE, como dice ahí, puede provocar un agravamiento de la disfunción circulatoria con el consiguiente aumento del riesgo del síndrome hepatorrenal. Parte del tratamiento es darle albúmina al 20%. Entonces damos antibiótico porque recuerden que es una infección producida por un germen gram negativo. Damos antibiótico generalmente cefalosporina de tercera generación, ¿no? Ceftriaxona 2 gramos endovenoso más albúmina al 20%, 1.5 gramos por kilo en el primer día, que es el momento del diagnóstico, y luego lo bajamos a 1 gramo por kilo en el tercer día. O sea, el paciente recibe 3 días de albúmina asociado a ceftriaxona si sospechamos de PBE. Ahora, para el diagnóstico de PBE tenemos que hacer un estudio de líquido acítico de recuento celular. Si este tiene un recuento de neutrófilos o polimorfonucleares mayor de 250 en líquido acítico, se denomina PBE. También existe la profilaxis primaria y secundaria, ¿no? La profilaxis secundaria es que se tiene que dar a todos aquellos pacientes cirróticos que ya hayan tenido un episodio de PBE, ¿no? Para evitar que tenga 2, 3, 4, 5 episodios nuevos. Entonces ahí sí le doy a todos los cirróticos que ya hayan tenido PBE, todos reciben profilaxis secundaria. ¿Con qué? Con norfloxacino, 400 miligramos al día, o tripentopin sulfametoxazol, que es el famoso Bactrim, 1 al día también. Criterios, o sea, ¿a quiénes les tengo que dar profilaxis secundaria? Para PBE, a todos los pacientes con un episodio previo de PBE. Entonces, todo cirrótico que haya tenido PBE debe recibir profilaxis secundaria. ¿Y a quiénes les debo dar profilaxis primaria? O sea, ¿qué cirróticos deberían recibir profilaxis primaria de PBE? Pacientes cirróticos con ascitis, pacientes que tengan líquido acítico, proteínas en líquido acítico menor a 1.5 gramos por decilitro, pacientes que sean un child pug mayor o igual a 9, bilirrubina mayor o igual a 3, creatinina mayor o igual a 1 o hiponatremia menos de 130. Si estos criterios, mi paciente cumple con esos criterios, debo darle profilaxis primaria para PBE. Igual con norfloxacino o ciprofloxacino o trimetopin sulfametoxazol. ¿Ya? Entonces, esos son los criterios para dar profilaxis primaria. Y en la secundaria le damos a todo aquel que ya haya tenido un primer episodio, le damos a todos. Recomendaciones. Entre las recomendaciones generales, como dice ahí, los antibióticos deben iniciarse inmediatamente, sospechemos o tengamos el diagnóstico de PBE. No, depende del ambiente donde diagnostiquemos la PBE. Si es intrahospitalario, generalmente son
para gérmenes multiresistentes, ¿no? Y ahí lo que nos piden utilizar ya no es tanto cefalosporina de tercera, sino piperacilinatas sobactam o carbapenems, ¿no? Porque generalmente estas PBE son secundarias a E. coli BLE, es decir, que son resistentes a las beta-lactamasas, por lo tanto no podemos darle cefalosporina de tercera generación. Si es una PBE adquirida en la comunidad, o sea, el paciente viene con un diagnóstico ya de PBE desde casa, ¿no? Damos cefalosporina de tercera generación. El tratamiento debe durar de 5 a 7 días y a las 48 horas de iniciar el tratamiento debemos hacer un segundo estudio de líquido acítico para ver si ha habido disminución del porcentaje de los polimorfos nucleares en al menos un 25%, ¿no? Con respecto al inicio. Y a todos debemos iniciarle la albúmina a esa dosis de 1.5 gramos por kilo el primer día y luego le bajamos a 1 gramo por kilo en el tercer día. Otra de las complicaciones es el síndrome. Otra de las complicaciones en la cirrosis es el síndrome hepatorrenal. Ya, la disfunción renal, el síndrome hepatorrenal. El síndrome hepatorrenal, chicos, es aquella injuria renal aguda en un paciente cirrótico sin que tenga antecedente de enfermedad renal preexistente, ¿no? Y sin que tenga alguna situación que le genere falla renal, o sea, que no hay hipovolemia, que no haya deshidratación, ¿no? O sea, a eso se refiere. Ya, estos a su vez, dependiendo de la elevación de la creatinina, puede ser tipo 1 o tipo 2, pero en realidad el síndrome hepatorrenal, una vez que se instaura en el paciente cirrótico, la mortalidad es alta y el tratamiento definitivo sería el trasplante renal, ¿no? Nosotros podemos iniciar albúmina cuando tenemos un paciente con síndrome hepatorrenal, pero esa es una terapia puente para el trasplante hepático, y como esto a veces no sucede, el paciente tiene alta mortalidad. Entonces nosotros lo que tratamos de evitar es llegar al síndrome hepatorrenal, ¿no? Entonces, por eso es que si yo tengo PBE, le doy albúmina para evitar el hepatorrenal. Por eso es que si yo voy a hacer una paracentesis evacuatoria, le coloco albúmina para evitar llegar al síndrome hepatorrenal. Porque si yo llevo a mi paciente al hepatorrenal, la mortalidad es cerca del 90% en esos pacientes. Y en 2 semanas, generalmente esos pacientes fallecen, ¿no? Si no tienen un trasplante hepático a la mano. Chicos, entonces, en la disfunción renal, incluye todas aquellas alteraciones que puedan generar una injuria renal aguda prerrenal, como por ejemplo sepsis, como por ejemplo hipovolemias, como por ejemplo deshidratación, ¿no? Medicamentosas, ¿no? Que quitándole esas noxas o corrigiendo la hidratación, la falla renal mejora. En el síndrome hepatorrenal no, en el síndrome hepatorrenal la falla renal se mantiene o incluso se incrementa. Otra de las complicaciones es la encefalopatía hepática. Ya, la encefalopatía hepática, chicos, lo que ocurre es que los pacientes tienen un trastorno del sensorio. Eso es lo que pasa con los pacientes. Ya, ocurre entre un 50 al 70% de los pacientes con cirrosis hepática. Es un indicador del mal pronóstico, como dice ahí, y los niveles elevados de amonio sérico, manganeso y la presencia de neurotóxicos desencadenan un edema neuronal, se manifiesta en trastorno del sensorio. Ya, grado de encefalopatía. Hay grados de encefalopatía según esta escala de West. Vemos grado 1, es un trastorno leve de la conciencia, euforia o ansiedad, disminución de la atención, dificultad para realizar sumas. En el grado 2, letargia o apatía, mínima desorientación temporal y o espacial, discretos cambios de la personalidad, comportamiento inapropiado, dificultad para realizar restas simples. En el grado 3 hay somnolencia con respuesta a estímulos verbales, intensa desorientación y confusión. Y en el grado 4, coma. O sea, el paciente que viene cirrótico con trastorno del sensorio, hay que sospechar de que sea una encefalopatía hepática. Ya,
Esta encefalopatía hepática se puede precipitar por varias causas. La primera es el estreñimiento. Es por eso que los pacientes cirróticos no se pueden estreñir. Tienen que hacer por lo menos 2 a 3 deposiciones diarias. Ya, procesos infecciosos. Cualquier proceso infeccioso que tenga un paciente cirrótico puede desencadenar una encefalopatía hepática. Dieta, transgresión de la dieta con una ingesta elevada de proteínas, una hemorragia digestiva alta, también puede conllevar una encefalopatía hepática, uso de diuréticos también, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un paciente cirrótico que venga con trastorno del sensorio, hay que preguntar siempre si el paciente estuvo haciendo deposiciones, hacer sus análisis de laboratorio para descartar infecciones. Si es que estuvo tomando diuréticos, también dosar electrolitos, ¿no? Para ver que no hay hiponatremia secundaria al uso de diuréticos. Ya, y otra característica, chicos, importante en la encefalopatía hepática es que estas alteraciones del sensorio son reversibles. ¿Ya? Es decir, si fue precipitado por el estreñimiento y yo hago que el paciente haga sus deposiciones, ¿no? Colocándole un enema o dándole lactulosa, por ejemplo, el paciente empieza a evacuar, el paciente se despierta como si no hubiera pasado nada. Ya, si es por un proceso infeccioso, le corrijo la infección, la encefalopatía mejora. ¿Ya? Entonces, esa es otra característica que es reversible. ¿Ya? Lo que no sucede si el trastorno del sensorio es por un accidente cerebrovascular. Recuerden que el paciente cirrótico tampoco es que no esté exento de que le pueda dar un infarto cerebral o un sangrado cerebral, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que en estos pacientes no son reversibles. O sea, si un paciente tiene un infarto cerebral, no va a regresar a su estado neurológico normal, basal normal, ¿no? Siempre va a quedar alguna secuela. Eso no ocurre en la encefalopatía hepática. En la encefalopatía hepática regresan a su estado basal normal. ¿Ya? Entonces, esa es otra diferencia, chicos. Dentro de los mecanismos de acción, producciones de neurotoxinas, dentro de ellas el amoníaco, aumento de la permeabilidad hematoencefálica y anomalías en los neurotransmisores son los principales mecanismos por los cuales se produce la encefalopatía. La encefalopatía puede dividirse en función del tiempo en encefalopatía episódica recurrente y en encefalopatía persistente. Ya, la encefalopatía episódica recurrente es aquella en la que el paciente tiene numerosos episodios de encefalopatía en un intervalo de 6 meses. Y la persistente es en la cual el paciente ya se mantiene con una alteración de la conducta, o sea, siempre ese subasal, ¿no? Y que puede tener recaídas en las cuales esto empeore. Por eso siempre los pacientes cirróticos hay que preguntar el basal neurológico, ¿no? Señor, en su casa come, se baña solo, conversa, camina, ¿no? Para que cosa que si viene con trastorno del sensorio, yo pueda valorar si realmente es una encefalopatía hepática o no y hasta cuánto puede mejorar. ¿Ya? ¿Qué pasa si el paciente en casa igual está postrado, igual ya está medio desorientado, pero despierto? Ese es su basal. Entonces, yo, por más que le coloque el enema, por más que le coloque los antibióticos, por más, no voy a mejorar a un estado neurológico normal, porque el paciente no ha tenido un estado neurológico normal de base. Entonces, eso también es importante siempre preguntar cuál es su estado neurológico basal, ¿ya? En el paciente cirrótico. ¿No? Y descartar todas las causas posibles. Ya hay que descartar hipoglicemias, hay que descartar también consumo de benzodiazepinas. Y chicos, a veces los pacientes, como los pacientes cirróticos, si se dan cuenta, todas estas complicaciones, ellos a medida de que la enfermedad avanza, o sea, a medida de que la cirrosis es más avanzada, las presentan mucho más frecuente. Esa semana están por encefalopatía, la otra semana están por ascitis, la otra semana están por ITU, la otra semana están por PBE. Entonces, a veces el familiar, sobre todo, que es el que lo cuida, llega un momento que se cansa, ¿no? Otra vez al hospital, otra vez el paciente mal. Entonces, a veces el paciente se torna medio encefalopático y el primer grado de encefalopatía es la euforia, la agitación psicomotriz,
¿no? Entonces no les deja dormir, se levanta en la noche. Entonces dicen, ah, dale una clonazepam para que duerme, nos deje dormir. Y le dan la clonazepam y al día siguiente el paciente no se despierta. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas no se pueden utilizar en los pacientes cirróticos porque tienen metabolismo hepático. Si el cirrótico toma benzodiazepina, demora más tiempo en eliminarla y por lo tanto a veces tenemos pacientes que los traen en coma y uno les pregunta y resulta que les dieron midazolam o que les dieron alprazolam o clonazepam en la noche. Entonces ahí hay que usar un medicamento para revertir ese efecto, que es el flumazenil, y una vez que se le coloca, el paciente nuevamente se despierta. Ya, entonces el tratamiento, como la principal precipitante es el estreñimiento, entonces el tratamiento va dirigido a evitar el estreñimiento, ¿no? Con disacáridos no absorbibles, dentro de ellos la lactulosa. Entonces la lactulosa es la piedra angular del tratamiento, o sea, es el tratamiento de elección. Ya le podemos dar vía oral al paciente y si estuviese en estupor o coma, le puedo colocar una sonda nasogástrica y por la sonda nasogástrica pasarle la lactulosa. Ya. Eh, También puedo darle antibióticos, ¿ya? Antibióticos orales con el objetivo de modificar, como dice ahí. Ay, no escucho nada. Espérense que pase. Puedo darle también antibióticos orales, dentro de ellos la rifaximina, ¿no? A diferencia de la enfermedad diverticular, en la rifaximina la dosis es 550 miligramos 2 veces al día, ¿ya? 2 veces al día. Generalmente la rifaximina la utilizamos en cefalopatías hepáticas recurrentes, ¿ya? El diagnóstico de elección sigue siendo la lactulosa. Bueno, si es un proceso infeccioso, antibiótico, pues, ¿no? Si es hiponatremia, tendremos que mejorar o reponer el sodio, ¿no? Dependiendo de la etiología. Ya, después también tenemos complicaciones pulmonares, cardíacas en la cirrosis hepática, ¿no? Síndrome portopulmonar o hepatopulmonar, en la cual el tratamiento también viene a ser el trasplante. Ya, chicos, y tenemos una escala, que es la escala del Child-Pugh. Eso también es importante que ustedes la manejen, porque nos permite valorar si mi enfermedad hepática está compensada, descompensada, o si hay un compromiso funcional significativo, como dice ahí. En la escala de Child-Pugh, la cirrosis se va a dividir por letras en A, B y C. Y vamos a valorar algunos parámetros, dentro de ellos la citis, si hay el valor de la bilirrubina, de la albúmina, el tiempo de protrombina o INR, y si hay encefalopatía. Se le va a asignar de 1 a 3 puntos, ¿no? Si no hay ascitis, se le dará un punto; si no hay encefalopatía, se dará un punto. Y los valores, dependiendo del valor que tengan de bilirrubina, albúmina o INR, se le dará también el puntaje. Ya. Se hace una sumatoria y si esta sumatoria da entre 5 a 6 puntos, hablamos de una cirrosis hepática Child A, que es una enfermedad bien compensada, cuya sobrevida al año es del 100% y a los 2 años del 85%. Si hacemos la sumatoria y tenemos de 7 a 9, entonces es un Child B, cirrosis hepática Child B, en la cual hay un compromiso funcional significativo a la sobrevida al año de 80% y a los 2 años del 60%. Y si suma entre 10 a 15 puntos, es un Child C, que es una enfermedad descompensada, en la cual la sobrevida al año es de 45% y a los 2 años del 35%. Entonces, cuando yo hago mi diagnóstico de cirrosis hepática, tendría que ser cirrosis hepática por virus hepatitis B, Child A, 5 puntos, por ejemplo, ¿no? O cirrosis hepática por alcohol, Child B, 9 puntos, ¿no? O cirrosis hepática, no sé, a ver, por hepatitis autoinmune, Child C, 15 puntos, ¿no? Y ahí le puedo agregar compensada o descompensada, ¿no? Descompensada con síndrome cítico hematoso, descompensada con sangrado varicial, ¿no? Entonces, ese sería mi diagnóstico final. Entonces, la escala de Child-Pugh es importante para nosotros valorar
el grado de cirrosis hepática, ¿no? Si es A, si es B o si es C. Lógicamente, a mayor grado, mayor descompensaciones, ¿no? Mayor frecuencia de las descompensaciones. Si ustedes han pasado visita ya en los hospitales, deben haber visto que hay varios pacientes cirróticos descompensados, ¿no? Sobre todo si hospitalizan los que tienen encefalopatía, los síndromes ascíticos, los sangrados digestivos, ¿no? Entonces, a medida que el grado del child empeora, las complicaciones son más frecuentes. Este score del MEL, el MEL es una puntuación que sirve para valorar la gravedad de la enfermedad y la probabilidad de supervivencia de los pacientes que están en espera de trasplante hepático. La fórmula, si se dan cuenta, utiliza incluso logaritmos. No es necesario que se aprenda la fórmula, pero sí saber qué parámetros se incluyen en este score, que son la bilirrubina, la creatinina y el INR, ¿ya? Esos son los parámetros que se utilizan y de acuerdo a ello, pues, ¿no? A mayor MEL, mayor mortalidad a los 3 meses, ¿no? Entonces, para colocarlos en la lista de trasplante, mientras mayor MEL tenga, ingresan em, en un lugar mayor para, para posibilidad de trasplante. Entonces dice, las personas con cirrosis compensada, el riesgo de muerte es 5 veces mayor que en un paciente sin cirrosis. En las personas con cirrosis descompensada, el riesgo de muerte es 10 veces mayor, ¿no? La mediana de supervivencia en pacientes con cirrosis compensada es de 9 a 12 años, en comparación con 2 años en los casos de cirrosis descompensada. Y a medida que se presenten las descompensaciones, también la supervivencia va a ser menor. Ya chicos, entonces lo que yo les decía, el manejo o el tratamiento de la cirrosis hepática va a ir en relación a la presencia o al escenario clínico que tiene el paciente. Si el paciente cursa con ascitis, debo darle mis diuréticos, ¿no? Si espironolactona, 100 miligramos cada 24 horas. Si el paciente cursa con varices esofágicas que nunca sangraron, puedo darle profilaxis primaria. Entonces tomará carvedilol 6.5 miligramos cada 12 horas o propanolol 40 miligramos cada 12 horas o 20 miligramos cada 12 horas. El objetivo es que la frecuencia cardíaca oscile entre 50 a 55 latidos por minuto. Ya, si el paciente se estriñe, pues le daremos lactulosa para evitar que curse con cuadros de encefalopatía hepática. Entonces el tratamiento va a ir dirigido a la complicación que presente la cirrosis. Como yo les decía, no hay tratamiento definitivo para la cirrosis salvo el trasplante hepático, ¿ya? Entonces yo no puedo, eso hay que explicarle al paciente, porque como les digo, el paciente a veces quiere que uno le cure la cirrosis, ¿no? Y como vemos, no le podemos curar la cirrosis, la única forma de curarla es trasplantarlo, no hay otra forma. Entonces, explicarle que lo que vamos a hacer es ir manteniendo su enfermedad controlada y ir manejando las complicaciones o evitar que las complicaciones se presenten, ¿no? Como vemos, si mi paciente tiene una citis refractaria, pues ya no podemos usar beta bloqueadores. Vimos en el cuadro de que cuando hay citis hay que evitar AINES, YECA y beta bloqueadores, ¿no? Pero doctora, si el paciente igual tiene varices esofágicas, ¿cómo no le voy a dar beta bloqueadores? Entonces tendría que darle los tratamientos endoscópicos como es la colocación o la realización de ligaduras, ¿no? Ligaduras de varices esofágicas seriadas, ¿no? Cada 6 semanas hasta la erradicación, ¿no? Si no podemos utilizar propanolol o los beta bloqueadores por el tema de la citis refractaria, ¿no? Eso yo le puedo proponer al paciente, ¿no? No le puedo dar beta bloqueador, entonces tengo que ligarlo secuencialmente para evitar el sangrado, ¿no? Entonces, todo el manejo va a ir en función a las complicaciones que vaya presentando el paciente. Bien, chicos. Entonces, eso sería con respecto a cirrosis. Ya, su compañero les va a pasar las diapositivas porque yo se las he mandado a él y más bien ya la otra semana
que sería el martes, vamos a exponer lo de las parasitosis y diarrea, que es lo que nos tocaría, que es el seminario, ¿no? A ver, María Fernanda, dime. Doctora, buenos días. Sí, con tiempo estimado para las exposiciones, ¿cuántos minutos por persona? Mire, yo creo que máximo el grupo debe demorarse media hora, porque luego de ello igual hay que hacer algunas acotaciones, ¿no? Alguien que desee preguntar algo o opinar. Entonces, si nos demoramos mucho, no va a dar tiempo porque son dos grupos, ¿no? El de diarrea aguda y crónica y el de parasitosis. Entonces, 30 minutos, ¿no? Más o menos ya ustedes divídanse ver quiénes son los que desean exponer y como les digo, así puntual nomás, ¿no? O sea, no todos exponen, solamente exponen unos cuantos. Sí, no todos, porque no nos va a dar tiempo que expongan 16 chicos, que Ya está. expondría pues una diapositiva cada uno. Sí, claro. Hay Ajá, otra ahí cosita. en su grupo ustedes se organizan y ven quiénes son los que desean exponer, exponen, ¿no? Si igual luego, como les digo, tratamos de hacer una ronda de preguntas o algo que quieran aportar, lo pueden hacer, hayan o no hayan expuesto, ¿no? No hay problema. Y tienen que entregarme un informe de su exposición, pues, ¿no? Pueden entregármelo ¿cómo se llama? En físico, un informe, donde es Ok, con su carátula, con sus nombres, para yo poder ver quiénes son los que están exponiendo. Y como les digo, si no exponen, pueden también participar luego, ¿no? No hay problema por eso. doctora, y una consulta extra. ¿Cuándo sería la fecha del examen? El examen lo estábamos viendo para el 22, si no recuerdo mal, porque nosotros acabamos la otra semana ya. O sea, la siguiente semana se acaba el ciclo. Ah, ya, ok, doctora. Muchas gracias. Ya, ok. Muy bien, chicos. Entonces, yo igual coordino con su delegado para que para que él ya les comente a todos cómo vamos a hacer. Pero las exposiciones serían la otra semana. Yo creo que ahí sí cada grupo en su horario, porque si no somos muchos. Entonces, el aula C en su horario y el aula A en su horario. María Fernanda, ¿sí? ¿Algo más? ¿O se No, quedó? doctora, Ya, disculpe, se quedó levantado. solamente que se... Ya, Ajá, chicos, sí, bien, gracias. entonces esto sería todo. Yo voy coordinando con su delegado para que les vaya informando. Sí, doctora, muchas Ya, gracias. ok, hasta luego. Hasta luego, doctora. 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 Hasta luego, doctora.